En cada gran historia hay héroes y, por supuesto, villanos. Pero a veces, detrás de la máscara del villano, se esconde un ser humano, con sus miedos, sus dudas y su corazón roto. Hoy vamos a adentrarnos en la trágica historia de Judas Iscariote, el hombre que caminó junto a Jesús, que fue testigo de sus milagros y escuchó sus palabras de vida, pero que, al final, lo entregó con un beso. Esta es una historia sobre amor, culpa y una redención que nunca llegó a completarse. ¿Quién era realmente Judas? A menudo lo imaginamos solo como el traidor, pero su historia es mucho más compleja. Judas era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. No era un extraño, sino parte del círculo más íntimo. De hecho, era un hombre inteligente y, al parecer, confiable, tanto que Jesús le encomendó una tarea de gran responsabilidad: ser el tesorero del grupo. Él manejaba el dinero que recibían para sostener su ministerio y ayudar a los pobres. Sin embargo, detrás de esa fachada de confianza, habitaba un corazón dividido, un alma que luchaba por comprender el verdadero propósito de Jesús. Judas, como muchos en su tiempo, esperaba un Mesías guerrero, un líder político que liberara a Israel del yugo del Imperio Romano. Soñaba con un rey que estableciera un reino terrenal, con poder y gloria. Por eso, cuando Jesús comenzó a hablar de sacrificio, de servicio, de entregar su propia vida y de un reino que no era de este mundo, la confusión empezó a apoderarse de Judas. Sus expectativas chocaron de frente con la realidad del mensaje de amor y humildad de Jesús. No podía entender por qué un rey elegiría morir en una cruz. Y en esa brecha entre lo que esperaba y lo que veía, su fe comenzó a fracturarse, dejando espacio a la duda y la desilusión. Poco a poco, en el corazón herido de Judas, comenzó a germinar una semilla oscura. Era una mezcla peligrosa de codicia, orgullo herido y una profunda confusión espiritual. Mientras su descontento crecía, los líderes religiosos de Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos, buscaban desesperadamente una manera de arrestar a Jesús. Pero temían hacerlo en público, porque sabían que las multitudes lo amaban, y un arresto a plena luz del día podría provocar un motín. Necesitaban a alguien de adentro, alguien que les diera la oportunidad perfecta, en secreto, y entonces Judas se presentó ante ellos, impulsado por una mezcla de decepción y quizás la creencia equivocada de que podía forzar a Jesús a actuar como el Mesías que él esperaba. Hizo la fatídica pregunta: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? La respuesta fue escalofriante: 30 monedas de plata, el precio establecido en la ley judía por un esclavo que había sido herido de muerte. Por esa mísera cantidad, Judas acordó traicionar al hombre que lo había llamado amigo, al que le había enseñado sobre el amor incondicional. No lo vendió necesariamente por un odio puro, sino por una ambición ciega y un corazón que nunca aprendió a confiar plenamente en un amor que no podía comprender. Lo más desgarrador de todo es que Jesús lo sabía. En la última cena, rodeado de sus discípulos, anunció que uno de ellos lo traicionaría. Incluso le ofreció el pan a Judas, un gesto de comunión y amistad. A pesar de conocer la oscuridad que se gestaba en su corazón, Jesús lo trató con amor hasta el último instante, llamándolo amigo incluso en el momento de la traición. La noche cayó sobre Jerusalén, densa y cargada de presagios. Mientras Jesús oraba en la soledad del huerto de Getsemaní, su alma angustiada hasta la muerte, Judas apareció entre las sombras. No venía solo. Guiaba a una multitud de guardias del templo y soldados romanos, armados con espadas y antorchas, como si vinieran a capturar a un peligroso criminal. En medio de la oscuridad del jardín, Judas se acercó a su maestro. La señal que había acordado con los guardias era un beso, un gesto que en su cultura simbolizaba afecto, respeto y hermandad. Y así lo hizo. Se acercó a Jesús y lo besó. En ese acto, el símbolo más puro de amor se convirtió en el sello de la más profunda traición. Jesús lo miró directamente a los ojos, su voz no llena de ira, sino de una tristeza infinita, y le preguntó: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En esa mirada, en esas palabras, el alma de Judas debió haberse hecho pedazos. En ese instante supo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. El hombre que una vez había caminado por Galilea predicando el reino de Dios junto a Jesús, ahora lo había entregado a una muerte segura. La traición estaba consumada. Cuando la mañana siguiente trajo consigo la noticia de que Jesús había sido condenado a muerte, la realidad golpeó a Judas con la fuerza de un huracán.
El peso de su pecado se desplomó sobre su alma. Las 30 monedas de plata que antes parecían una ganancia, ahora quemaban en sus manos como brasas ardientes. Desesperado corrió de regreso al templo, buscando a los sacerdotes a quienes había servido. Lleno de angustia, les arrojó las monedas y gritó con toda la fuerza de su remordimiento: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero los líderes religiosos, que habían usado su debilidad para sus propios fines, ahora le dieron la espalda con una frialdad cruel. «¿Qué nos importa a nosotros?», respondieron. «Ese es tu problema». Estaba solo. Su intento de deshacer el mal fue inútil. Judas arrojó las monedas al suelo del templo, un gesto final de rechazo a su crimen, y huyó. Pero no corrió hacia el perdón, sino hacia la desesperación. La culpa lo consumió por completo, la oscuridad lo envolvió y su corazón, incapaz de soportar la carga, no vio otra salida. Abrumado por el remordimiento pero sin esperanza, Judas decidió quitarse la vida. Así terminó el trágico camino del traidor. No porque el amor de Jesús no fuera suficiente para perdonarlo, sino porque Judas nunca creyó que pudiera ser perdonado. Nunca se perdonó a sí mismo. La historia de Judas es una tragedia, pero nos deja una reflexión profunda y eterna. Es importante recordar que él no fue el único discípulo que falló esa noche. Pedro, el apóstol valiente y apasionado, negó conocer a Jesús no una, sino 3 veces, por miedo a ser arrestado. La diferencia crucial entre Pedro y Judas no fue la magnitud de su pecado. Ambos traicionaron a su maestro en su hora más oscura. La diferencia fue su respuesta al remordimiento. Pedro, al escuchar el canto del gallo, lloró amargamente, pero su dolor lo llevó de vuelta a Jesús, buscando perdón. Judas también lloró, pero su dolor lo llevó a la desesperación y a la autodestrucción. La diferencia no fue el pecado, sino la falta de esperanza. Judas no pudo comprender que el amor de Jesús era tan inmenso que podía cubrir incluso su traición. Se centró en su culpa, en lugar de en la gracia de aquel a quien había traicionado. Si alguna vez has sentido que has fallado, que has traicionado a Dios o a las personas que amas, si sientes que el peso de tu error es demasiado grande, recuerda la lección de esta historia. Jesús todavía te llama amigo. No importa cuán lejos creas que has llegado, o cuán grande sea tu error, Él murió también por ti. Su amor es un océano capaz de ahogar cualquier culpa. A diferencia de Judas, que se perdió en su propia oscuridad, tienes la oportunidad de elegir el camino de Pedro. Volver, arrepentirte y aceptar el perdón que se te ofrece gratuitamente. La historia de Judas nos enseña la lección más importante de todas. No existe un pecado tan grande que el amor y la gracia de Dios no puedan redimir, si tan solo tenemos el coraje de aceptarlo. Gracias por acompañarme en este viaje profundo. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.